Bueno, acá estamos, ya lo presenté, lo anuncié, está acá sentado en el piso. Voy a arrancar con esto primero. Esto es una... Leandro, ¿te gusta mi camisa? ¿Está bien? Ay, ay, ay. ¿Sabes? Ay, 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 ay. ¿Sabes por qué le pregunto esto? ¿Sabes por qué le pregunto esto? ¿Saben por qué le pregunto esto? Vamos a relajar un poco. ¿Por qué? Porque el señor, cuando yo estoy al aire, en esta señal o en otras señales que trabajo, me escribe en el momento que estoy al aire y me dice, me critica las camisas. Che, esa es un desastre. Te quedan, las de pintita te quedan. Una cosa Qué insólita. La bárbaro. verdad es que tenés muy mal gusto, pelado. No, es así. Después, no es una digamos, cosa... No, te digamos nada. critico y después me decís que es por canje. Porque... ¿Qué vamos a hacer? Pero la cosa es que el señor me manda y yo no lo puedo creer. Digo, una culpa. ¿Qué hace vamos a reír. hacer? Hoy ¿Esta estamos está bien. bien? Hoy No, estamos esta te bien. queda mejor. Las pintitas te quedan mal. Esta, Claro, porque es un tema de que yo quizás soy un poquito más moderno. Quizás Más estoy un pesado. poquito, yo soy más Ah, clásico. bueno. un poquito más en la vanguardia. Bueno, bueno. esto para relajar un poco, pero ahora vamos a ponernos serios porque los temas que tenemos para hablar esta noche son muy serios. Y en línea con lo que estamos hablando, Leandro, lo que venimos mostrando, la situación de la ciudad, sorprende la actitud de Horacio Rodríguez Larreta, que busca diferenciarse políticamente con el eje en la educación, intentando ponerlo ahí, y no teniendo en cuenta estos datos crudos que nosotros mostramos. Apareciste vos con una propuesta en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires muy interesante porque viene como a ordenar, a romper la discusión de que a mí me parece esto, a mí me parece el otro. ¿Por qué no nos contás un poco más de qué se trata lo que planteás? Mira, Gus, en el mundo se toman siempre tres variables para saber dónde está parado cada sociedad. Sí. La primera es el índice de movilidad, que es cómo se mueve la gente. Acá se mide a través de la SUBE o del transporte público-privado. Segundo lugar, lo que se llama tasa de incidencia, que es la cantidad de contagiados cada 100.000 habitantes de cada distrito. Y en tercer lugar, la ocupación de camas, terapia intensiva, terapia intermedia. El vector clave que algunas sociedades han tomado para tomar decisiones de restricción es la tasa de incidencia, que es la cantidad de personas infectadas cada 100.000 habitantes. La Sociedad de Pediatría en la Argentina recomendó que después de las 200 personas cada 100.000 se prenda el semáforo rojo. ¿Qué significa eso? Que hay que hacer algo con las clases presenciales. No recomienda directamente el cierre, pero sí recomienda que algo hay que hacer, con 200. Otros países han tomado la decisión con 200 de cerrar directamente. El caso de Alemania, el caso de Paraguay, el caso de Uruguay. O sea, muchos países de la región han tomado esa decisión. Y algunos países tomaron la decisión de hacerlo por ley directamente. Sacaron una ley que dice la tasa de incidencia determina cuándo se abre y cuándo se cierran la presencialidad en los colegios, y ahora Alemania modificó esa ley y la amplió incluso a otras actividades. Que eso es está un bueno indicador. porque quita de lado, saca la subjetividad, ¿no? Esto Totalmente. es fácil, es una cuenta. Bueno, a ver, en la Ciudad de Buenos Aires estábamos discutiendo en el Tribunal Contencioso Administrativo, en la Corte Suprema y en los tribunales federales. La gente no entiende un carajo qué significa esto. Todos los papás estábamos nerviosos, y las mamás obviamente, nerviosas el domingo a la noche, esperando a ver si Larreta decía que había o no había clase, si aparecía un fallo de otro juzgado, de otro fuero que determinara que en realidad se iba para atrás. Porque aparte, te No agrego, puede pasar eso. Leandro, toda esta semana fue idas y vueltas. Yo lo viví, además de la información, en particular en el colegio de mi hijo, idas y vueltas. El lunes fue, no hay clases porque no llegamos. El martes, bueno, ahora sí nos tenemos que adaptar porque la ciudad nos dijo. El miércoles fue, no, ahora no hay porque salió el otro fallo. Entonces, los chicos no entienden nada. Hoy mi hijo me preguntaba, mañana que hay clase, no hay clase, no entienden un carajo. Lo importante a tener en cuenta es que, en términos de este indicador, que es un indicador universal, hay dos formas de discutirlo, ¿no? Cada 14 días o cada 7. Sí. Tomándolo cada 7, que es el indicador más conservador porque es el número más pequeño, nosotros estamos en 700 casos cada 100.000. Si lo tomáramos cada 14, 1.200, 1.300, varía todos los días. O sea, ordenamos para el que está quizá un poco distraído. Vos decís, en Alemania, en todos los países que nombraste, de 200 para arriba, restringen, o sea, cierran. Hoy Alemania restringe en 165. Bueno, y acá la Ciudad de Buenos Aires está en 700 y pretende seguir con los colegios abiertos como si nada pasara. Como si no pasara nada. Es de loco. A ver, y la discusión no es la educación. La discusión acá es la salud. Claro. ¿Viste? Porque la verdad es que yo puedo entender que en sociedades, incluso de la Argentina, digamos, pueblos o ciudades capitales de provincia más pequeños, que la cosa está más controlada, se plantee una presencialidad controlada, con protocolos, está claro. Ahora, en un contexto donde no solamente el índice de movilidad y el de la tasa de incidencia, sino el de camas de terapia intensiva está absolutamente saturado, Sí. la verdad, Agustín, es increíble que estemos dando esta discusión. Esto debería estar parado, pero ¿sabes por qué?
Porque dentro de poco vamos a empezar a escuchar, y acá nos tenemos que poner serio de verdad, en que en algunos hospitales se van a tener que constituir comité de ética, que son los comités que determinan a quién le ponen y a quién le sacan un respirador. Entonces, es gravísimo. Esto es terrible y amerita que hoy, recién, antes de venir para acá, el ministro Quirós acaba de hacer una declaración bastante confusa porque en realidad dice esto que estamos diciendo acá, confusa porque justamente nosotros venimos diciendo que hay que restringir la circulación porque es insostenible esta curva de contagios. Quirós acaba de decir lo mismo, lo que no se entiende es cómo es que Quirós dice esto, siendo que hace 15 días que estamos discutiendo esto. Formando parte del gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, que dice lo contrario. Ahora, te llevo un poquito, Leandro, al terreno de la política. Digo, el que está de afuera, que no está parado de un lado o del otro de la grieta, ¿no? Digo, el que está de afuera y mira y ve cómo se gestiona. El año pasado, Horacio Rodríguez Larreta, para la imagen pública, era un tipo racional. Acompañaba al gobierno en sus decisiones, las discutiría puertas adentro, pero estaba a la altura de las circunstancias. Hoy toma una decisión como esta, o viene tomando decisiones, a contramano absolutamente de lo que marcan los números, lo que hace el resto del mundo. O sea, lo que demuestra el que lo mira de afuera es una irracionalidad muy fuerte. ¿A qué responde? ¿Por qué? ¿Qué cambió? ¿Por qué hoy es Larreta? Lo que cambió es que la situación epidemiológica este año es más grave que la anterior. O sea, esta segunda ola tiene características que hacen todo más difícil. En primer lugar, que obviamente el número de contagiados y de enfermos y de muertos es mayor. En segundo lugar, que la aparición de las dos cepas nuevas, la de Manaus y la de Río de Janeiro, hace que se contagie gente más joven. ¿Y eso qué genera? Que se ocupen más rápido las camas de terapia intensiva y que se desocupen más lento, porque las personas jóvenes pasan más tiempo en terapia intensiva que las personas adultas. Entonces, en este contexto, deberíamos tener una actitud mucho más firme y contundente que incluso el año anterior, donde recién empezamos a ver este fenómeno, porque además ahora ya tenemos la experiencia de todos los países de la región y del mundo, Chile, Uruguay, la mayoría de los estados de Brasil, que tomaron esta decisión. La única respuesta posible a tu pregunta original es la interna partidaria. Es que Larreta esté acorralado por el sector más duro, que le dice que no hay que negociar nada con el gobierno, y que además, desde la perspectiva de ellos, de libre mercado, antiestado y todas las cosas que ya sabemos, cualquier forma de regulación vulnera un principio básico para ellos, que es la libertad individual irrestricta, siendo que en realidad eso puede ser, obviamente, razonable en un marco de racionalidad o de normalidad, pero en un marco de epidemia, donde la actitud individual de cada uno de nosotros influye en la salud del otro. Para ponerle cara a esto, Patricia Bullrich, Mauricio Macri. ¿No? Yo trato de no personalizar, porque además, acá, sí, obviamente, yo creo eso. Lo que digo es acá igual la responsabilidad no es ni de Macri ni de Bullrich, es de Larreta. No, claramente. El tipo que tiene que, digamos, ordenar su propio espacio político y fundamentalmente decirle a la sociedad lo que está pasando, porque ¿sabes cuál es el punto acá más importante? Que no le quieren decir a la gente lo que la gente no quiere escuchar. Porque la verdad es que todos sabemos que es angustiante asumir que los chicos se pueden enfermar, asumir que los chicos se pueden morir, asumir que cada uno de nosotros nos podemos enfermar y nos podemos morir. Entonces, ningún dirigente político le quiere decir a la sociedad que estamos en una situación de catástrofe. Entonces te dicen, no, cerrar la presencialidad en las escuelas es una catástrofe. Se olvidan de algo, que ya estamos viviendo una catástrofe. Lo que pasa es que es una catástrofe colectiva. Y si no te toca individualmente a vos, si no tenés empatía, tal vez te cuesta comprender las consecuencias. Pero un dirigente político tiene que saber que cualquier decisión que tomes hoy, en el mejor de los casos, se va a ver dentro de 15 días. Entonces esto es como un juego de dominó que hay que cortarlo porque si no, las consecuencias sociales pueden ser enormes. Santoro, hablaba de la cuestión de Larreta como el responsable de todo esto, ¿no? Ahora, usted tiene colegas que pertenecen a ese espacio dentro de la legislatura, el espacio de Juntos por el Cambio. ¿Qué dicen ellos dentro de la legislatura? ¿Van a acompañar un proyecto como el suyo que se presenta con la seriedad de los números, de tener un marco de contención legal para cerrar las escuelas y volver a abrirlas y demás? Y la otra tiene que ver con un off the record que circuló en estas últimas horas. Está diciendo en off the record la ciudad que desde el jueves no pueden acceder a los datos de la SUBE y que eso los está corriendo del eje que obviamente están mostrando como una forma de decir podemos seguir abiertos, que es no hay mayor cantidad de personas arriba de los colectivos o de los trenes a partir de las clases. ¿Qué hay de todo esto? No, lo del SUBE es un delirio total, o sea, no, obviamente este fin de semana hemos sufrido la pérdida del ministro de Transporte, pero Mario solía decir que el error en el cálculo de la ciudad es que comparaba la primer quincena de febrero
con la primera quincena de abril y que en realidad en el medio se habían dado todas las restricciones que habían disminuido la circulación, ¿no? El teletrabajo de los empleados públicos, inclusive digamos, la presencialidad parcial en algunas escuelas y qué sé yo. Pero que si vos comparabas la primer quincena de febrero con la primera quincena de marzo, que era cuando arrancaban, el crecimiento era de 22,5. O sea, lo que pasa es que como con todo, ¿viste? O sea, cualquier cifra y cualquier dato se presta para ¿viste? Lo flexibilizan y un dato le hacen decir una cosa y también ese mismo dato sirve para decir lo contrario. Sí. En la primera clase de estadística que tuve en la facultad, el profesor se paró y dijo, la estadística es torturar los datos hasta que declaren. Claro, ¿no? Claro, para que, claro. a favor mío. Claro, sí, Claro. sí, sí. Y con respecto a al oficialismo dentro de la legislatura, ¿qué Mirá, dicen? en general- Porque no hablan hasta ahora, no No, los en hemos escuchado. general yo trato de ser justo con mis compañeros de la otra bancada porque sé cómo funciona el poder en la ciudad. En la ciudad nada se resuelve si no tiene el ok de Horacio Rodríguez Larreta. No existe en el bloque del oficialismo que le imponen una decisión al jefe de gobierno. Es más, no existe ni siquiera que le cuestionan una decisión al jefe de gobierno. Y esto es algo que la gente tiene que saber. Horacio Rodríguez Larreta tiene mucho poder en la legislatura porteña. Tiene casi mayoría absoluta, tiene la mayoría de la Cámara y a veces se necesitan 40 diputados para votar cuestiones excepcionales como la venta de un terreno público y en general con los aliados llegan a esos 40 y pueden hacer cualquier cosa, por eso hemos visto la venta de tantos terrenos Costa públicos. Salguero. Entonces, ¿te imaginas que en ese contexto la única forma que este proyecto se apruebe es que Larreta tome la decisión de encontrar una forma de quitarle angustia a la sociedad? Mirá, Agustín decía recién, a mí no me importa, a mí ni a ninguno de mis compañeras y mis compañeros, que tomen el método que nosotros propusimos o el indicador que nosotros propusimos. Lo que nos importa es que tomen un método y que resuelvan este quilombo. Porque la gente no puede estar... Primero, tenés que aprender de derecho procesal para saber qué está pasando. Segundo, tenés que esperar a la conferencia de prensa del jefe de gobierno el domingo a la noche. Y tercero y fundamental, nadie puede organizar con racionalidad su vida porque todos estamos asustados. O sea, no hay padre que mande a los pibes al colegio que no tenga miedo, ¿viste? Entonces el Estado te tiene que decir, che, ¿es seguro que con este volumen de contagios vos mandes a tu chico al colegio o no es seguro? Claro, pero aparte tiene que estar sujeto a una decisión completamente objetiva, que es esto que ustedes marcan. Después, digo, si alguien está dispuesto a discutir con ustedes, Sí, no otro son 7 días el promedio, Claro. son 14, bueno, discutámoslo. O el Y número no es decidámoslo. 200, No son 650 Claro, o 200, 300. tal cual, 165 como dijiste en Alemania o 250. Pero el tema es que no puede estar esto sujeto a, no, yo pienso esto, yo opino lo otro, pues es una locura, es un delirio y la sociedad está en el medio. Ahora, Leandro, te pregunto, porque vos además de tu rol en la ciudad y ser legislador de la Ciudad de Buenos Aires, tenés un vínculo muy estrecho con el presidente de la Nación y con el entorno. ¿Crees que hay posibilidad de mayores restricciones los próximos días? ¿Lo están siguiendo de cerca? ¿Qué está pasando? Yo creo que todo depende de cómo evoluciona la curva. Si tu pregunta es, ¿el presidente de la Nación se va a hacer el sonso frente al aumento de casos? No se va a hacer el sonso. La autoridad sanitaria nacional es el presidente de la República. Y esto es lo que no entienden las autoridades de la ciudad cuando van al contencioso de la ciudad o aceptan el contencioso de la ciudad y van a la Corte Suprema a pedir por la autonomía de la ciudad. Acá la discusión no es ni de autonomía de la ciudad ni de política educativa. La autoridad sanitaria nacional, la que tiene la responsabilidad de velar por la salud de las argentinas y de los argentinos, es el presidente de la República. Lo que es verdaderamente disparatado es que frente a una decisión tomada en función de criterios epidemiológicos nacionales, porque el AMBA irradia hacia el resto del país, sectores políticos partidarios traten de venderle a la sociedad que en realidad esa es una medida que avasalla la autonomía de un distrito, cuando no tiene nada que ver. No estamos hablando de la... No sé, que Alberto modificó los planes de estudio de la ciudad. claro. Estamos hablando que Alberto le pidió al área metropolitana, le impuso a través de un decreto al área metropolitana, que restrinja la movilidad porque está en juego la salud pública del conjunto de la población, como pasa en todas las ciudades capitales o en todas las áreas metropolitanas. Ahora, Leandro, los medios que operan y hacen campaña en contra de cualquier medida restrictiva, se llenaban la boca diciendo que la presencialidad, que la necesidad, que los nenes lloran, que la angustia. Ahora, acorralados porque hasta la clínica privada está diciendo cierren todo porque no vamos a dar abasto, están diciendo, bueno, acá lo que hay que hacer es volver al consenso, volver a sentarse todos juntos y hablar. ¿Podemos repasar cuándo se quebró esa confianza? Porque el viernes hubo una reunión de Alberto y Kicillof y dicen, ya lo dejaron afuera a Larreta. ¿Podemos recordar dónde se quebró esa falta de código? Primero, antes de ir al caso puntual, que yo quiero saber a dónde vas, decirte que obviamente que el diálogo y el consenso es el camino
Eso es la voluntad del presidente de la Nación. El diálogo no está roto, en todo caso hay ruido en ese diálogo, pero el diálogo no está roto. Hoy no está roto. No, siguen hablando y si se tienen que volver a juntar, lo van a volver a hacer. Alberto es un hombre que se especializa en eso, en la construcción de consenso, así que la gente se quede tranquila, que no es que hay... Y te voy a decir una cosa, a pesar de todo, creo que Larreta es de ese sector, el grupo representa el grupo interno más dialoguista, con lo cual yo sigo apostando al diálogo. Ahora, ¿qué pasó? Hace un mes atrás, las primeras restricciones se ponen sobre la mesa, se junta Alberto con Larreta, primera discusión, la nocturnidad, estaba explotada Buenos Aires, la noche porteña era un desastre. Sí, se veía, uno se salía veía por Palermo. Era imposible, entonces, bueno, primera discusión, ¿cuándo cerramos? Alberto dice, cerremos a las 10, Horacio Rodríguez Larreta dice, cerremos a las 12. Conclusión, dijeron, cerramos a las 11. Se vieron las dos partes. Exactamente. Claro. Acuerdo político, intermedio entre las dos posiciones, se dan la mano. Cuando sale Larreta de esa reunión con el presidente, le empieza a comunicar a la gente que en realidad los bares cerraban a las 11, pero que si se querían quedar a tomar un cafecito hasta las 12, que no había problema. Sí. La gente se tiene que acordar de esto. Sí, me acuerdo. Que aparte, disculpa, aparte fue rarísimo porque extendía que el que ya estaba adentro se quede hasta las 12, cuando a las 12 se cortaba la circulación. Entonces me acuerdo que acá dijimos, ¿y qué hace el que termina? O sea, un mensaje con una... Es la picardía, ahí te das cuenta que era la picardía para la jugada interna. O cuando salió de esa reunión, el sector duro lo cagó a pedos a Larreta y le dijo, ¿cómo vas a negociar? Te tendrías que haber puesto duro. O para mandarle un guiño al sector, digamos, más intransigente de su coalición, jugaron con ese tipo. Pero que no se puede jugar con esto. Porque la verdad es que en casi todos los países del mundo, con curvas de contagio menores a la nuestra, a las 5 de la tarde se terminó todo. O sea, y se ponen en Google, cualquiera que está en casa, que no me cree, googlean y se fijan qué pasa en Barcelona, qué pasa en Colombia, qué pasa en México. Es por regiones, esta no es una decisión para todo el país. Pero para el AMBA era imprescindible, es imprescindible, porque hoy la curva está, hoy 16.000 casos casi, ¿no es cierto? Sí, casi. Pero domingo, Casi mañana 16, vamos a estar en 25, pasado en 30 y capaz que el viernes llegamos a 40, 45.000. Leandro, vos mencionaste a Fernán Quirós, que hizo un discurso que no fue claro. ¿Vos no pensás que esta semana ya como que Horacio Rodríguez Larreta pretende retroceder, poner marcha atrás de lo que hizo, todo este tema de la judicialización, independientemente del resultado de lo que falle la Corte Suprema o si deviene en abstracto? ¿No pensás que esta semana ya está mirando los números, está diciendo, esto se me está complicando, tengo que ir a negociar, tengo que ir a conversar? Mira, Dios te oiga. Dios te oiga porque te juro por mis hijas. Yo estoy preocupado por los argentinos, pero obviamente también por mi familia. Sí, claro. Seguro. O sea, ¿viste? O sea, seguro. las madres de mis hijas están desesperadas las dos. Yo tengo dos hijas con dos personas distintas, con dos mujeres distintas. Están desesperadas las dos. O sea, nadie sabe qué hacer. Sí, totalmente. Y lo mismo pasa en todos los WhatsApp de padres. Todos están preocupados. O sea, quien diga, porque también esto del pensamiento mágico, es decir, la escuela no contagia. Seriamente nadie puede decir que la escuela no contagia, ¿no? Todos somos conscientes que como en este estudio nos podemos contagiar, en un aula también. Claro. Y en segundo lugar, lo más importante, es que hay que prestarle atención a lo que dice Quirós. Porque Quirós dice, cuando los pibes van al colegio y vuelven a tu casa, tenés que hacer como hago yo, y le creo que él hace eso, que es comer en mesas separadas separadas, ¿sí? y no besarlos ni abrazarlos. Yo lo escuché a Quirós decir que él para abrazar a sus hijos le ponía una sábana. Porque era consciente que si salían se podían contagiar y lo podían contagiar a él. Yo a todos le pregunto lo mismo. ¿Quién de nosotros es capaz de bancarse un año y medio sin besar o abrazar a un hijo? Yo no lo puedo hacer. Muy poca gente. Entonces, y creo que la gente que está del otro lado tampoco. Entonces, no jodamos, porque la propuesta que nosotros estamos trayendo, que es abrir y cerrar, es para cuidar a los pibes, es para cuidar a los docentes y para cuidar a la familia. Leandro, para cerrar, esta propuesta, ustedes la presentaron formalmente en la legislatura, debería tratarse si le dan pelota. Si la gente nos ayuda, pues no importa que seas kirchnerista, de izquierda, inclusive que no hayas votado a Larreta, alcanza con que te des cuenta que estamos bailando en la cubierta del Titanic y que en la ciudad de Buenos Aires los casos están explotando todo, todos los relojes han explotado. Si la gente nos ayuda y presiona, este tema puede salir. Porque la verdad es que no es es una propuesta del Frente de Todos, pero la verdad, lo que hice yo, me puse a investigar qué hacían los alemanes, qué hacían los franceses, qué hacían los ingleses, qué sé yo. Incluso Israel también. Israel obviamente, con toda la escolaridad. Israel tuvo no 3, 4 cierres. 4 cierres. Y el indicador es un indicador que es imposible de violentar. Pero si quieren buscamos otro. O sea, el tema es que haya un método
que la gente sepa que la decisión se toma en función de un criterio de salud pública, sin que medie ni la telaraña judicial, que nadie entiende nada, ni la politiquería berreta, que muchas veces termina lastimando hasta incluso las mejores intenciones. Así que si la gente quiere, este proyecto sale. Bueno, ojalá que así sea, porque todos necesitamos una cuestión objetiva, clara, atrás de esto y que ayude a calmar la situación que se va a estar dando. Para cerrar, Leandro, voy a hacer algo que hizo esta semana Johnny Viale, y lo criticaron mucho. La tenía sentada en la mesa a María Eugenia Vidal, y la miró y le dijo, no sé si está mal esto que te voy a decir, pero te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Leandro. Vamos a un corte, dale, ya venimos.